Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Miran, ¿todo bien vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, estamos en este episodio en el día de hoy es viernes, esperamos lo más posible para tener varios días de los cuales tengamos también acontecimientos para analizar. Como dijimos en el último episodio, en este vamos a basarnos en las medidas y obviamente que una de las medidas más famosas de esta semana fue el tema del DNU y quisiera que arranquemos a hablar de ello. Sí, vamos a analizarlo desde tres puntos de vista: el filosófico, el procedimental, la forma y el fondo. En el primero es que vamos a expresar por qué el título de este episodio, ¿no? Harvey Dent. Esperen un poco y ya lo van a entender. Arranquemos entonces con el primero, ¿no? Milley comenzó su discurso machacando cosas negativas sobre el colectivismo. Esa es una cosmovisión de las tres que existen en filosofía, en ontología más específicamente. Una cosmovisión es la forma en la que se ven las cosas, la postura desde la que miro mis anteojos para ver e interpretar la realidad. Y como dije, son tres: colectivista, individualista y trascendente. Y no importa que alguien diga, pero yo no creo en tal o cual. Son esas tres y no hay otra para tener un debate serio. En alguna de las tres te tenés que parar porque si no tu estructura argumental se cae en 2 segundos. Y Milley se para en la individualista, y bastante radicalmente, que es una cosmovisión que ve al individuo como atomizado sin necesidad de otros para desarrollarse y no se pregunta por nada por fuera del individuo. La colectivista, por su parte, ve al hombre como parte de un todo. El ser es un todo indivisible. Ambas son cosmovisiones inmanentes, porque nada está por fuera del individuo o del colectivo. Se cierran en sí mismas. Sí, justamente comparten eso ambas. Lamento decirlo para quien se sienta herido, pero el individualismo y el colectivismo tienen el mismo fundamento que se manifiesta en relativismo ético y materialismo económico. Este último antepone lo económico como fin y no como medio, y al placer, a lo efímero, por sobre la felicidad, que cuesta, pero es algo permanente. El primero significa que todo es relativo y que hoy pienso una cosa y mañana otra. Y aquí el porqué del título de este episodio, porque Harvey Dent, el fiscal del cómic de Batman, al que llamaban Dos Caras, representa al que hoy piensa una cosa y mañana otra. ¿Y no vemos en Milley un poco de eso? El mismo que se jactaba de tener principios, ahora dice que es el pragmático número uno, el mejor discípulo de Nicolás Maquiavelo. Lo criticaba a Caputo, lo puso como ministro de Economía. Decía que los impuestos eran robar, ahora los sube. Decía casta mala, su gobierno es casta pura. Y ojo, no digo que no haya medidas buenas. Ahí el punto que hay que discutir proyecto por proyecto, medida por medida. Pero eso lo vamos a hacer al final del episodio. Aquí estamos hablando del relato, del discurso. Yo pensaba en la campaña que Milley se parecía al Joker de Batman. Desatar Ujú. el caos y después vemos. Pero últimamente se está pareciendo más a Harvey Dos Caras. Quería decirte algo, Sí, justamente de la cosmovisión individualista, para después entrar al segundo punto que me quedó. Es algo muy interesante. Pablo Semán en su libro Está entre nosotros, que en realidad es un compilador, son varios los autores, que estudian un poco a la Libertad Avanza antes del balotaje. antes de las Y PASO lo sacaron. sí,
es interesante porque en un momento cuando hablan bueno, de la juventud mileísta, toma mucho la figura del emprendedor. De hecho, la figura del emprendedor entra mucho con esa sociología libertariana. Esta cuestión de la optimización del yo, de que yo soy una propia empresa y, y bueno, no necesito de otras fuerzas, simplemente de las fuerzas personales. Que hace mucho juego con esta cosmovisión individualista, que obviamente choca, como vos bien dijiste, con la cosmovisión colectivista, más referida a tendencias socialistas o comunistas, que en Argentina, y esto voy a darme el pie para decirlo, no ha tenido grandes exponentes. Eso hay que aclararlo porque lo hemos visto en la cadena nacional o en distintos momentos. El trato, para Milei todo es comunista, o sea, todo el que piensa distinto a él es comunista y no es así. Yo creo que, no sé si lo usa a propósito o no, desconoce en cierto punto qué fue el comunismo. Pero bueno, ahora sí te dejo para el segundo punto. No, igual me parece atinado lo que dijiste. Él, viste, mezcla comunismo, colectivismo. El comunismo es una de las visiones políticas dentro de la cosmovisión colectivista. Ujú. Y, y lo que decís del emprendedor, y en el libro que citaste también, está el tema de la exacerbación del yo, Sí. ¿no? El individuo ante todo y el casi el sálvese quien pueda, que tiene cierta lógica contemporánea por la situación en la que vivimos en Argentina, donde cada cual está tratando de que le vaya lo mejor posible porque colectivamente, no colectivistamente, colectivamente nos está yendo mal como país, claramente. Entonces es un clima de época el individuo que trata de zafar como pueda. El problema es que cuando eso se lleva al área política, a lo que es común de todos, que ese es el segundo punto que quiero tratar, ahí entramos en un problema porque eh, algo que le pasa a alguien se lleva al plano comunitario y, y de las cosmovisiones devienen posturas políticas y esas posturas políticas generan impacto en la gente, para bien o para mal. Bueno, vamos al segundo punto que quería tocar sobre lo filosófico. Lo podemos resumir como la política es mala, mala, mala. Y él dijo, no hay mejores ni peores en la sociedad, dijo Milei en su discurso. Y está totalmente equivocado. En la sociedad hay unos que son mejores que otros. Por ejemplo, Messi juega mucho mejor al fútbol que yo. Pero yo estoy mucho más formado y capacitado que él para decidir y discutir cuestiones del bien común. Entonces la solución es política, no antipolítica. Y la política está justamente en ver lo bueno y volcarlo en leyes y arreglos institucionales. Y hay algunos que son mejores para eso que otros, como Messi es mejor que yo para jugar al fútbol. Ujú. Y como el Diego era mejor que Messi, incluso. Lo quiero aclarar por las dudas. Y así nos lo mostraron los griegos antiguos por primera vez, ¿no? Y desde entonces se fueron agregando atributos e ideas que hacen de la política la actividad humana más noble entre todas, porque justamente vela por los intereses comunes. Claro que cuando tu visión es individualista y no te importa más que el individuo por cosmovisión, crees que no hay un nosotros, solo hay un yo y el otro. Y la política no es mala per se, que es la que soluciona los problemas comunes. Son los malos políticos los que tienen que ser reemplazados por otros que sean buenos, que es muy distinto. Sí, es tal cual así. Milei tiene
esa estrategia retórica de meter a todos adentro de la misma bolsa, pero justamente vos decís esto de las dos caras, después tiene a la casta adentro, entonces es un lío. Yo creo que en sí hay una construcción igual en un nosotros que intenta Milei, que le va a costar mucho, pero como todo líder carismático quiere ese pueblo de una sola cara, al cual supuestamente él es quien le entiende. Pero, pero sí es cierto que les cuesta ver más allá de sí mismo y es muy difícil cómo lográs una de las cuestiones que no sé si lo has tratado en alguno de los episodios, pero me parece que sí, lo de la fraternidad. Eh, en una sociedad o en un grupo, un sector de la sociedad donde consume mucho de la autoayuda. Es muy difícil, ¿no? También. Creo que fue en el anterior episodio, ya no lo recuerdo exactamente, pero lo repasamos, ¿no? Desde la Revolución Francesa hasta hoy nos hemos estado debatiendo entre igualdad y libertad, más igualdad o más libertad. Y nos hemos olvidado del tercer elemento que es la fraternidad, ¿no? Egalité, liberté, fraternité. Y la fraternidad, este nosotros, comunitario, hay cosas en común. Bueno, el péndulo, ¿no? A veces va hacia más igualdad, otras hacia más libertad, ahora estamos hacia más libertad, pero la fraternidad, junto con las otras dos, y con las otras dos, es la que amalgama y crea esta concepción de nosotros y de que hay cosas en común. Y de hecho hay cosas que son en común, ¿no? Eh, el individualista libertario más extremo, no sé, Nozick, diría el estado mínimo que me preserve que me dé seguridad y todos pagamos por una agencia de seguridad y bueno, si hay algún free rider que la utiliza, no pasa nada. Ya está reconociendo que hay algo común, que es la seguridad. Pero hay Sí, otras cosas que son comunes, ¿no? Desde cómo nos organizamos para las cuestiones jurídicas, cómo nos organizamos eh, la propiedad, que tanto enaltece la propiedad privada, tanto enaltece mi ley. Tiene que haber un registro. justamente lo que te estaba esperando que termines para decirte. Quien te lo Claro, reconoce no es Milei o Juan Pérez que claro. pasa por la esquina. Es el Estado, es en el registro de la propiedad que hay una escritura que está tu nombre. Y eso viene del derecho romano. Ujú. Por eso dije, los griegos nos mostraron el camino que la política es buena y es la que ilumina las cosas que deben ser bien hechas y te dice esto evitémoslo. Y la sociedad fue avanzando agregándole cosas, ¿no? Y los romanos le agregaron el derecho, toda una construcción institucional con instituciones, justamente, los jueces, la justicia, etcétera, Sí, con la ley que escrita. ayudaba, claro, una ley y después las instituciones que ayudaban a interpretar esa ley para ver, me trajiste el papelito que dice que sos propietario y otro también, dos traen el mismo papel. Bueno, vamos a los registros, vemos quién era efectivamente, no es que se lo compró a tal, traemos a ese como testigo. Todo eso es lo común. Sí, sí. Si eliminamos eso, vamos a un estado de naturaleza. Y es lo que El venimos sálvese hablando hace desde muchos hace un episodios montón de atrás. episodios. Claro, y es el sálvese quien pueda. El problema con el sálvese quien pueda es que por lo general se salvan los más grandes, los más ricos, los más poderosos. Y los más vulnerables son los primeros que perecen en ese Es que modelo. sucede así, por cuestiones, diríamos que lógicas. ¿Quién tiene más herramientas para sobrevivir? Totalmente. Y si llevamos esa lógica al mercado, al que tanto idealiza mi ley, y que yo también en gran parte creo el mercado es un muy buen distribuidor de bienes y servicios, en parte, pero él lo idealiza como ¿no? la libertad absoluta de mercado. La libertad absoluta de mercado, en la teoría política, es la competencia perfecta. Ujú. Y la competencia perfecta, sin ningún tipo de reglamentación, orden, reglas de juego, reglamento, termina en el monopolio.
que es el peor escenario de todos. Sí, y hay casos que ya los vimos a nivel local, pero también a nivel internacional, que lo demuestran. Yo creo que Milei, no lo quiero ser puntual con él, porque parece que tengo un problema personal, pero sino con la cuestión de esa visión de Milei, que tiene enaltece mucho el libre comercio, que en cierto punto yo también estoy de acuerdo, pero creo que desconoce un poco a nivel interno qué sucede, y te lo había mandado creo que el día del DNU. ¿Alguna vez se puso a estudiar cómo funciona el mercado interno estadounidense, el mercado interno de la Unión Europea? ¿Sabés lo que cuesta meter un producto en la góndola estadounidense? Posiblemente no haya ninguno que no sea Estados Unidos. Lo mismo sucede en la Unión Europea. No estoy diciendo con esto ese proteccionismo y sustitución de importaciones que ha fracasado en ciertos puntos en Argentina, pero tampoco es como para decir es la panacea, porque no hay muchos países de los cuales él cita como libres y mejores y demás que sigan este camino que él está proponiendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Incluso esto de la libertad total, ¿no? Que él propone, pero que él propone, ojo, vuelvo a Harvey dos caras, Harvey Dent, ¿no? Él propone discursivamente, pero después muchas acciones que toma, reales, que es lo que nos gusta a nosotros debatir, eh, no son tales. Después vamos a mencionar al final del episodio, vamos a comentar las medidas del ministro de Economía, Caputo, y ahí vamos a ver como algunas de las cosas que se enuncian como elementos centrales de la doctrina mileísta, eh, después en la práctica son distintas. Sí, de hecho, lo simbolizás con el personaje de Batman, pero ¿cuánto hace que estamos tratando esta dualidad de la figura de Milei hace mucho tiempo? Y cada vez se ve más claro, ya cada vez está haciendo más juego. Eso me da pie a la otra parte del análisis de su discurso y del DNU y demás, que es el tema de la forma de, del procedimiento con el cual fue llevado adelante. Eh, vos, vos decías el teórico y el político, ¿no? Las dos fases en mi ley. Y yo te decía, el teórico y el showman, ¿no? Porque de político, vamos a ver, ¿no? En la cancha se ven los pingos. Vamos a verlo correr a ver cuánto hace el cuarto de milla. Y Sí, no, no político en esencia, sino como sí, sí, político en rol, básicamente. sí. Y en algunos episodios anteriores mencionamos algunas cosas que había mostrado de político, ¿no? De muñeca. ¿Sabes a quién le decían la gran muñeca, no? A Carlos Pellegrini. Era un gran, un hábil este, creador de consensos en el Congreso. En fin, eh, parecía como que tenía algunos visos de eso, pero este DNU trae algo que mencionamos nosotros allá por el episodio 7, 8, 9, 10, por ahí, no Sí, recuerdo hace como 2 exactamente, meses hace aproximadamente. como 2 meses, exactamente, que decíamos, Milei si gana puede llegar a generar violencia institucional, ¿no? Eh, por la falta de número en las cámaras del Congreso, dijimos iba a generar cierta fricción institucional para hacer pasar lo que quisiera como fuera. Un DNU derogando y o modificando cientos de leyes es violencia institucional, porque las reformas deberían haber pasado por el Congreso con una amplia discusión, legitimando todos esos cambios. Y habían arrancado muy bien con lograr imponer el presidente provisional del Senado hace unos Ujú. días, ¿no? Logrando consensos y quitándole el poder al kirchnerismo en su bastión histórico, que era el Senado. Ujú.
Lo mencionamos en el episodio anterior o en el 14, no recuerdo que hablamos del tema. Y ahora atropellando se ganaron más contrarios que a favor. Porque la forma es importante también, ¿no? Y si en vez de ir al choque de una, que parece que es una estrategia, veremos cuál será el resultado que le dé, iba logrando los consensos para que se legitimen muchos de estos cambios, y va a mostrar más una visión de político, ¿no? En esencia. En esencia, exactamente. Y sin embargo, no. Decidió ir por el DNU. Ni Cristina se animó en 10 días a darle la espalda al Congreso y alargar un DNU con 300 modificaciones. Está bien que la situación no era la misma, porque Cristina no tenía una herencia, por así decirlo, porque era su marido el que no había estado antes. Él, en cambio, sí es sucesor de Alberto Fernández, pero se autopercibe como que es el heredero de los 100 años de fracaso de Argentina. Eso es algo muy interesante. Él es quien llega a darle el broche, el cierre al fracaso de Argentina y el punto de inflexión, básicamente, en palabras de él, ¿no? Una cosa nomás, solo, ahora te dejo seguir. Yo estoy totalmente de acuerdo que en los últimos 100 años Argentina ha ido decayendo año tras año en una situación en la que estamos ahora, producto de todo lo que se hizo en esos 100 años. No es que digo, no, está equivocado. Esa parte del diagnóstico me parece acertada, totalmente acertada, que nos llevó a esta decadencia. No, Eso es sin duda. que usó un dato muy corto. Si vos de 100 años tuviste 6 dictaduras o 6 golpes de Estado, que encima genera este vacío de poder, porque la dictadura, es muy importante hablar de la dictadura desde el punto de vista más político y darle una importancia a la cuestión del poder. Bueno, no fueron tan buenos los 100 años desde ningún punto de vista, ni desde lo humanitario, ni desde lo económico, ni desde lo político en sí. Y te doy un dato, Sí, te doy un decime. dato que pasó muy desapercibido. Eh, Hace unos 10 días más o menos, el INDEC publicó del censo, va publicando de a poco los datos, cuánta gente entre 15 y 29 años nunca había ido a la escuela. No es que fue y le fue mal, nunca fue a la escuela. Y da casi 2 millones y algo de personas. Es impresionante ese dato. Ese dato es el resultado de 100 años de destrucción de la Argentina. Sí. Que de 46 millones de personas, creo que era 2,5, más o menos, tampoco cambia, es un número exorbitante, de personas que entre 15 y 29 nunca fueron al colegio, nunca. Es un fracaso absoluto como sociedad. Siendo que hace 100 años eliminamos el analfabetismo infantil. Un poco más de 100 años. 120 y pico 150, de años. 40, 30. Sí. Y eso muestra el fracaso. Es un dato concreto del fracaso en el que se convirtió nuestro gran país. Eso en el diagnóstico es muy bueno, pero justamente si tenés tanto tiempo de malas cosas, esto no se cambia de la noche a la mañana, pero ni siquiera se cambia en una gestión. O sea, a eso voy. Esto lleva años. Porque ¿cuál es el problema? Vos quizás en los 300 puntos que hiciste, hay uno de cada tres que son buenos y son positivos. Por Sí, haber ido al choque. ahí vamos al contenido. Totalmente. En el contenido hay muchas cosas que son buenas. Sí. Muchas cosas que son buenas. Hay otras que son malísimas, muy malas, y eso hay que aclararlo. Por eso hay que debatir punto por punto, ¿no? Como un Claro, coso no como gigante. un paquete, una bomba que te cae. Pero ¿cuál va a ser el Exacto. problema? Que si se lo bajan, que hay que aclarar que para que se lo bajen
las dos cámaras se tienen que poner en contra, o se lo puede bajar el Poder Judicial, se pierde la oportunidad de discusión. Entonces se pierde la Exacto. oportunidad de aprovechar, se pierde la posibilidad de aprovechar las oportunidades, mejor dicho, por ir al choque, o sea, por tener una visión, y lo digo con todo el respeto, cesarista populista. Bueno, vamos a ver en qué termina. Claramente que en la cuestión procedimental nos toca, a mí personalmente, y sé que a vos también, nos toca una fibra ética republicana, pero también nos toca, por lo menos a mí me toca una cuestión de realista. O sea, estás perdiendo la oportunidad y te estás, como dijiste muy bien vos en un momento del episodio, te estás ganando enemigos que antes no tenías o que no estaban. Exacto, y que venía, la venían surfeando bastante bien, ¿no? El Senado, el peor lugar, porque donde más cantidad de, de- de opositores pueden llegar a encontrar, lograron poner el presidente provisional del Senado. Y lo hicieron sin tanto conflicto. Y, y podrían haber encontrado incluso ahí a muchas de estas reformas votos favorables, sin ninguna duda. Ahí vamos a lo del maquiavelista, ¿no? Lo de Maquiavelo dice, tenés que hacer todo en los primeros 6 meses y no, después ya no lo podés hacer, no podés hacer nada. Bueno, quiso ir a por todo. Eh, bueno, es un estilo, está bien, no me parece mal. Lo que sí me parece mal es la violencia institucional. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hacía Cristina? No, éramos Venezuela. Éramos Venezuela, exactamente. ¿Qué hubiera dicho Milei, el panelista Milei, de esto? ¿No? Porque aparte hay que decir una cosa, que me das pie, porque ¿qué diría Milei? El que tiene esa cuestión liberal o que se posiciona o se autopercibe y demás con la cuestión liberal de lleno, o sea, no solo liberal económico y después conservador en otras cosas, sino liberal en su totalidad, vos podés tocarle muchas cosas, pero cuando le tocaste la deliberación, o sea, cuando le tocaste el Parlamento o el Congreso en nuestro caso, medio como que ya se te viene con todo. Es una sensibilidad del liberalismo la cuestión de Es la que si no, ¿para qué están los legisladores? Vamos a suponer alguien que votó, no sé, Haciendo por un país, se llamaba la la de de Schiaretti. Schiaretti y Randazzo, ¿no? Ujú. Votó a esa lista y metieron, ya no me acuerdo cuánto, no sé, 6, 8, 10 diputados. ¿Qué piensa esa persona? Ah, mi voto no vale, porque solo el que es presidente puede legislar. Ujú. Pero esa persona votó a sus legisladores porque creían en una política, en un modelo, tampoco tan bien explicado. Pero ponele, vamos a dar esa libertad, ¿no? Eh, y no vale nada. Si total, el que legisla es el presidente. Yo creo que Milei se olvidó de leer a Locke, que es el padre del liberalismo para todos los liberales actuales. Bueno, vuelvan a las bases, diría uno, ¿no? Porque. Bueno, es que él lee la parte económica de los autores, él no lee la parte política. Todo el debate y la discusión, eh, incluso previa a Locke y posterior, sin ninguna duda, del límite al poder, el límite al poder monárquico, la República Romana, que Ujú. nace en oposición al gobierno de uno, el concepto de república. Bueno, esa parte, esa parte no, se ve que no la leyeron ni él ni unos cuantos. Y ahora aparecen un montón que antes defendían la posición más monárquica peronista, ahora son todos republicanos. Sí. Es fantástico. Muchas veces dijimos que este periodo de tiempo, estos próximos años, iban a ser muy interesantes para analizar, y están siendo muy interesantes para analizar.
estamos dejando muchas cosas, la coyuntura nos está llevando muy al Sí, semana a semana. pero es producto de, bueno, de esta aceleración Sí, de haber asumido. vendrán momentos de mayor reflexión. Entre las elecciones ahí pudimos hacer algo más de largo plazo. Vamos a poder hacerlo en los próximos meses. Ahora la coyuntura está ahí. Lo del dato del censo me parece que no había que dejar de mencionarlo porque es un elemento de análisis de largo plazo. Pero bueno, claramente ahora estamos en esta y hay que analizar lo que está pasando, porque también creo que al oyente, al que nos está escuchando, es lo que le interesa que se analice ahora, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y me das pie antes de seguir con la cuestión eh, de otras medidas que se han tomado. ¿Cuánto de esto, o sea, de las acciones que vamos a ver ahora, de las reacciones que vamos a ver ahora, de parte de la sociedad civil, algunos de grupos organizados y otros de grupos autoconvocados, por así llamarlo, no tiene que ver con la campaña total que padecimos este año? Esa campaña de la cual hemos hablado en algunos de los episodios, ese desgaste, esa polarización de lo político, eso de que es, en palabras de Bullrich, es todo o nada. Bueno, porque ¿qué pasó ayer? Bueno, pasó ayer, pasó antes de ayer, que había mucha gente que, perdón, no quiero usar nunca más la palabra de mucha gente porque es muy abstracto. Había personas que se burlaban en las redes sociales sobre otras personas que se manifestaban en los cacerolazos. Porque en teoría no entendían el DNU, no entendían nada. Pero hay que hacerse otra pregunta, no es solo la cuestión del DNU, es toda una línea que viene de una campaña que muchos están hartos. Y pueden estar hartos de una vereda o de la otra, es decir, del otro bando o de uno. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a seguir dentro de esta lógica? Lógica que Mucho tiempo, durante mucho el tiempo, siglo XXI en Argentina demostró que fracasa. sí. Pero seguimos porque lo que te proponen los que están en el poder o los que están en la oposición, digamos, con posiciones de poder, sigue siendo la lógica de la grieta. No cabe ninguna duda. Lo hemos hablado en varios episodios, es decir, no va a cambiar. No tienen una visión post grieta, no saben qué poner en lugar de la grieta. No, porque no hay un proyecto de país. Ujú. Aunque digan que sí, no hay un proyecto de país. Y no hay un programa de gobierno. Por eso también aparece Harvey, ¿no? Hoy digo una cosa, después digo la otra, cambio, Caputo fue el que creó las LELIC, venga Caputo para solucionar lo de las LELIC, y así un montón de cuestiones, ¿no? Eh, y eso demuestra que no hay un plan. Eh, Después quiero comentar un punto en particular de las medidas económicas de Caputo. El último punto te va a demostrar con toda claridad que no hay un plan. Si querés, hablemos un poco del contenido del DNU, Sí, eh, que tiene cosas que son interesantes, como dijimos, ¿no? No sé, la simplificación o el intento de simplificación del registro automotor, por ejemplo, la simplificación o la quita de las restricciones para el comercio exterior, la reforma del Estado, algunas cuestiones de regulación económica, eh, que dicho sea de paso, la reforma del Estado es algo tan es propio muy de cada abstracto. gobierno. ¿Cómo? Sí, es algo medio Es algo vacío. propio de cada gobierno organiza como quiere, no es que reforman el Estado, la lógica de trabajo, cómo se... No, 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 pero bueno, es una palabra que organizan, suena muy lindo. pero suena bien, sí, sí, sí. Eh, la reforma aerocomercial tiene cosas muy positivas. Macri va en línea con lo que había hecho Macri. Macri había generado esto de la política de cielos abiertos y había generado la,
la aparición de aerolíneas de bajo costo y de otras aerolíneas con competencia, que había generado un mercado muy interesante con beneficio para muchas personas, ¿no? Que Sí. después vino el kirchnerismo nuevamente y eliminó todo eso y generó un gran monopolio de aerolíneas con alguna que otra Era una de aerolínea las que pocas cosas que sí, hizo bien. sí, Macri. Sí, sí. Eh, y bueno, después hay modificaciones en justicia, en temas de salud, de comunicación, de energía, de minería, de lo que ellos llaman bioeconomía, que es la política agrícola, ganadera. Ujú. Em, Sobre turismo, las sociedades deportivas, ahí si querés, ahí vos conocés más que yo el tema, comentar un poco. Sí, la cuestión de las sociedades deportivas, bueno, ahí hoy parece como que están todos en contra. Después, cuando uno va a las encuestas, que está bien, no son tan representativas y demás, ya la cosa cambia. De hecho, yo manejaba una encuesta donde el 30% solamente estaba en contra de las sociedades deportivas. Creo que en cierto punto el estilo alemán, que para hacerlo en corto, hacerlo corto, los socios del club son los que tienen la acción de oro y el resto es del sector privado, no así como en Inglaterra, que es todo de un solo dueño y bueno, sos socio del club. Creo que el modelo alemán es muy interesante, pero más allá de eso, que me parece que bueno, que se podría ir a eso, que sería un nivel de competencia, no solo en el fútbol, porque hay que aclararlo a eso, esto no está solo volcado al Eso, fútbol. interesantísimo. Claro, otros deportes. Son otros deportes que no están explotados en Argentina o no son tan conocidos. Pero si nos centramos solo en el fútbol, Argentina a nivel competencia de clubes, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Es decir, no a nivel internacional de selección. Pero a nivel de clubes está cada vez más bajo. Solo basta con ver quiénes salieron campeones en las últimas Copas Libertadores, todos brasileros, que bueno, Te tienen la tiro, billetera. te tiro un dato sobre el desarrollo del deporte en Argentina, que lo tengo hace mucho tiempo y siempre lo comento porque me parece gráfico. Alemania tiene el doble de población que Argentina, Ujú. total. Sí, 88 Y, más o menos. sí, y tiene solo en natación, que es un deporte individual, más federados que Argentina en todos los deportes juntos. Sí, es un montón. Federado es la persona que entrena y compite, ¿no? Sí. Compite dentro de una liga. Bueno, solo en natación tiene más que Argentina en todos los deportes juntos. Colectivo, básquet, vóley, handball, hockey, el que quieras, fútbol. Increíble. Ahí te das cuenta del desarrollo del deporte Sí, eh, en Argentina. pero Alemania tiene un desarrollo igual del deporte ya histórico, hace muchos años. Eh, pero bueno, volviendo a la cuestión del DNU, primero que de entrada esto se tiene que discutir en el Congreso, eso ya de entrada, pero más allá de eso, no sé si da la situación actual, yo creo que él le tiene una utilización con eso, que sí, lo puedo relacionar con lo que hablábamos de la campaña total. Termina la campaña política a nivel nacional, nos vamos a Boca. Perdimos en Boca, bueno, esta cuestión revanchista, porque Riquelme era como aquel que representaba al club del pueblo y Macri era aquel que representaba el club igual empresa. Entonces, como esa pelea, hasta qué punto es como ya basta y empecemos a hacer cosas. Bueno, sí, vos sos de Colón, yo estudiantes, por la duda recordamos para quien no nos escucha Sí, tan asiduamente. A nosotros dos, a mí por lo menos en la elección en Boca, ¿qué me importa? Y ya es, bueno, basta de política, también en todos lados, paren un poco. De política partidaria, ¿no? Porque política hay en no, todos sí, lados. estamos hablando de discusiones bananeras entre Sí, totalmente. partidos o Basta, ya movimientos. basta. Este, no lleva a ningún lado, al contrario, solo lleva a. O sea, fue Milei a votar a la cancha de Boca, unos lo putearon, otros. Ya está, muchachos, paren un poco. Debatamos donde hay que debatir, porque
como no se debate donde hay que debatir, se debate en cualquier lado. Es que sí, lo dijiste muy claramente. Tenía notado acá algo que es un ejemplo claro de lo que hablaste de la competencia perfecta. Me das pie para el tema de ahora del punteo del DNU. La cuestión de las prepagas, que fue lo que pasó en esta Sí. liberación de los precios, de aranceles, por así decirlo, de que paga el usuario de una prepaga. ¿Qué pasó en la práctica? Bueno, se juntaron los empresarios de las prepagas y dijeron, bueno, vamos a aumentar en acuerdo, más o menos todos, y aumentaron todo igual. Por lo tanto, se perdió lo que Milei pregona, que es la competencia. No van a competir. No, eso se llama técnicamente colusión. No se ponen de acuerdo las empresas para llevar adelante. Y Milei cree que hay que desregular todo. Y hay muchas cosas tan reguladas en exceso y que nos hacen la vida imposible. El registro automotor es un ejemplo. Pero hay otras cosas que son como las reglas de juego, ¿no? Ujú. Argentina justamente en tema de competencia tiene un área dentro del organigrama estatal y una ley de defensa de la competencia y defensa del consumidor y demás que es muy interesante. Y hay muchos casos de aplicación muy positiva para evitar monopolios, evitar posiciones dominantes, etcétera, que son el marco, ¿no? Imagínate una pelea de boxeo donde puedas pegar debajo del cinturón, donde le puedas pegar en la nuca al otro, y se vuelve muy salvaje todo, ¿no? Más allá de que el box es medio salvaje, pero tiene ciertas reglas, ¿no? Tiene ciertas reglas, y cuando los dos la cumplen, uno gana, otro pierde, y después terminan abrazados. Y también en esta cuestión, porque en Argentina lamentablemente, producto de un gobierno al cual no estoy para nada de acuerdo, pero el kirchnerismo siempre se puso en esa pelea contra los medios. Primero con una pelea ideológica, por esa cuestión populista de que, bueno, los medios no son parte de la democracia porque nadie los elige, tienen esa visión del sobrino de Napoleón. Eh, Desregular los Así, termi medios, así, así terminó, ¿no? El sobrino de así Napoleón terminó. III. Así terminó. Desregular la cuestión de los medios no lo hace cualquier país. De hecho, si vos ves la legislación estadounidense o la legislación europea, de la cual mi ley todo el tiempo cita, vos ahora podría decir, bueno, pero eso está mal. No, es que justamente marcan la cancha porque si no, dos empresas te manejan todo. Monopolio. Y, y tal cual, entonces es un gran problema. Vamos a ver cómo le va. Yo no sé si es ¿Sabes cuál es inocente. el ejemplo, el ejemplo perfecto del problema del monopolio cuando no hay reglas? La empresa de software que creó Homero Simpson, Ujú. que viene Bill Gates y le da un par de palazos, le rompe la computadora, chao, se acabó la empresa de... Se la quiso comprar, le dijo que no, a los palazos, chao, y se fue. Chao, empresa de Homero Simpson. A otra cosa. Y bueno, funciona así. Justamente el Estado tiene la función, que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y lo has dicho ahora, es como de dar las condiciones universales, por así decirlo, para todos, para que se pueda jugar un partido donde la cancha no esté inclinada. Es así. Eh, pero bueno, no es una selva. No, no, tal cual. Y bueno, como parte de esas medidas para generar un orden, hubo algunas medidas económicas Ujú. que vale la pena comentar, que fueron la semana pasada, ya pasaron unos cuantos días, pero habíamos dicho que nos íbamos a tomar unos días para ver repercusiones y demás, eh, que siguiendo con la lógica de Harvey Dent y sus dos caras, ¿no? Milei dice no vamos a regular nada y después salen estas medidas que no están mal. Que esto es lo importante. No están mal las medidas. Comento algunas y después comento, como para cerrar el episodio, cuáles son los resultados que se buscaban y más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Caputo dio 10 medidas y después hay una 11, que es la que yo dije antes, con la que iba a cerrar. No se renuevan los contratos que tengan más de un año.
suspende la pauta en medios, reduce al mínimo las transferencias a las provincias discrecionales, reduce a 9 ministerios y 54 secretarías, no va a licitar más obra pública nueva y se cancelan las que no hayan comenzado, van a reducir los subsidios, dijeron que van a mantener los planes sociales, en especial el potencial trabajo, según el presupuesto del año pasado. Intervienen en el mercado de cambios y llevan a 800 pesos el dólar y agregan impuesto país a las importaciones, que lo llevan a 9.40, 9.50 más o menos, las importaciones. Reemplazan el sistema de CIRA por un sistema más estadístico, que era hay un elemento de corrupción muy importante. El famoso Tongolini. Sí, en el y debate. aclaro, pusieron en la aduana a la que era la número 2 de Mitchell, que viene de hace un montón de años en AFIP, en aduana, nunca vio nada. Ella nunca vio nada, es impoluta de todos estos manejos, nunca vio nada. Bueno, lo dejo para que el oyente investigue y saque sus propias conclusiones. Y por último, para complementar las medidas, estas que generan algunas cuestiones negativas, duplican la AUH y aumentan un 50% de la tarjeta alimentaria. Estas fueron las 10 medidas de Caputo, ¿no? Y ahora voy a comentar la número 11, que está relacionada, y después los resultados, ¿no? Ampliación de retenciones a otros productos que no tenían retenciones, a las exportaciones, del 0 al 15%. ¿Cuáles eran esos productos? Y digo eran, que se querían grabar. Todo lo que tiene que ver con oleocultivos, arroceros, cueros bovinos, lácteos, frutícola, excluido el limón, hortícolas, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lentejas, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. Pero como el programa de gobierno, súper estudiado y preparado previamente, contemplaba que la medida iba a durar solo una semana, hace unos días, hace 4 días, dieron marcha atrás con alguna de ellas. Se bajaron algunos y se volvió a subir del 31 al 33% los derechos de exportación a los subproductos de la soja, harina y aceite, que Massa los había bajado al 31%, para compensar lo que bajaron. ¿Me entendés? O sea, dijeron, hace 10 días dijeron, vamos a subir, y hace 4 dijeron, no, bueno, al final no, vamos a dejarlo en 0, al vino le ponemos 8, y la soja y sus subproductos vuelven al 31%. Ahí te das cuenta que no hay ningún plan de nada. Vamos viendo. Yo quisiera saber dónde está el Ministerio de las Sombras porque todavía no salió a la luz. Espero que un día salga. Quedó en las sombras porque eran todos distintos. Los que tenían en las sombras. Posiblemente. Bueno, Pentovelo quedó, pero eran todos distintos. Ahora cambió de gente. Bueno, ¿qué resultado buscaban? Aumentar las reservas, y efectivamente las aumentaron. Llevan casi acumulados $1.000 millones desde que arrancó la gestión. Aumentar la recaudación. Se esperaba recaudar 2.2 puntos del PBI extra para colaborar con la baja del déficit fiscal. Parte venía de la suba del 15% de retenciones no sojeras y la suba de 2 puntos de los productos de soja, más el impuesto país a las importaciones, que también colabora con la mejor recaudación. Como dijimos, ¿no? Le aumentaron el tipo de cambio y a su vez le pusieron el impuesto país a las importaciones. Otro resultado buscado era reducir la inflación, y un punto interesante ahí es que fueron bajando la tasa de interés, que genera por un lado estímulo a consumir en vez de ahorrar, pero dada la única fuente de financiamiento que tenían, que era con la emisión, bajar la tasa de interés les ayuda a reducir la dependencia de la maquinita y por otro lado reduce la creación secundaria de moneda, reduciendo la velocidad de circulación del dinero. Vamos a ponerlo en criollo, la gente ahorra menos y gasta más, pero el volumen total de dinero se reduce, que es lo que se busca lograr para bajar la inflación. Sí, desde la cuestión monetaria, ¿no? Monetaria. Las otras medidas buscan reducir el déficit fiscal, que es la raíz del
problema por el cual se financiaba con emisión el Tesoro. Como conclusión, a las medidas en concreto, es que el rumbo de las medidas económicas parece relativamente bueno en algunos aspectos. Hay que ver cómo sigue para poder hacer un análisis más global y de mediano y largo plazo, perdón. Pero estas medidas están circunscriptas en todo lo que venimos hablando en este episodio. Y a mí me encanta hablar de medida por medida, proyecto por proyecto. Es lo que siempre creo que tiene que hacerse, específicamente cada cosa. Si el vino tiene 8, 15%, ahí, en concreto. Pero eso no puede escindirse de todo lo que dijimos antes, que es importantísimo. De la cosmovisión, de la violencia institucional, de las formas, del consenso. Son las cosas que van. Esas cosas importantes son las que generan los cambios positivos en el mediano y largo plazo. Si no, es cambiar ahora y después vemos. Justo me das pie porque vos podés cambiar algo a través de una medida, a través de una ley o de una resolución o algo por el estilo, pero no es lo mismo en un contexto de incertidumbre como el actual. La reacción, por lo menos en los supermercados, fue clara: el aumento de algunos productos que se fueron, que volaron. También de las cuestiones electrónicas. Hay productos que fueron al doble. Que bueno, algunas cosas tenían que aumentar, obviamente. El combustible es una de ellas. Era un precio ficticio. Pero creo que justamente toda esta cuestión de este análisis más general, o que tocamos otras aristas, otros aspectos, da para esto, ¿no? No es lo mismo dar esta medida en un gobierno, no quiero usar la palabra normal, pero bueno, la que me sale, que tomar en un gobierno carismático, populista, cesarista, como quiera llamarlo. Claro. Y creo que se resume en que hay mucha gente que, y sí digo mucha en este caso, hay mucha gente que no quería lo otro, pero se pregunta, ¿y qué va a pasar ahora? Así es. Y en el medio tenés oportunidades de inversión que se te perdieron. Así es. Veremos qué pasa con Harvey y sus dos caras. Bueno, no nos vamos a ver en el próximo episodio porque estoy de vacaciones. Te deseo que termines un gran año. Nos vamos a encontrar en el próximo, obviamente, Así es. Ya en la segunda temporada. en la segunda temporada, para seguir analizando nuestro país. Así es. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias igualmente.